Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Una vida invirtiendo, el podcast que realizo y que en esta nueva ocasión me permite tener una amplia conversación con Luis Torras, analista financiero en Koala SICAV y la gestora GES Iuris. Luis es un lector ávido, con un bagaje de lecturas amplísimo y que además ha tenido ya la ocasión de publicar su primer libro titulado El despertar de China. En esta amplia conversación, que he dividido en dos partes, como hice con el podcast anterior, tenemos la ocasión de hablar sobre una amplísima cantidad de temas, entre los que destacaré pues, cuál ha sido la trayectoria profesional que ha tenido, su estancia en China y cómo esa experiencia le dio lugar a publicar su primer libro, qué recomendaciones establece para un plan de inversión a largo plazo o cuál es su cartera actual de inversiones. Creo que vais a disfrutar mucho con esta conversación y ya sin más os doy paso a esa charla con el gran Luis Torras. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de saludarte. Mira Luis, creo que eres el primer persona que voy a entrevistar en este podcast que aún no nos conocemos en persona. Lo estábamos comentando antes, pero ha habido tal química, tanta complicidad intelectual desde que creo que fue Pablo Martínez el que nos puso en contacto el año pasado, que la verdad es que me hacía muchísima ilusión que fueras una de las primeras personas que entrevistase, ¿no? En este podcast que ya pues, va a ser el número 7 en este caso, ¿no? Así que nada, encantado de poder contar contigo y espero que nuestros oyentes puedan disfrutar mucho de la conversación que vamos a tener. Pues nada, te reitero, como he hecho en privado, mi sincero agradecimiento. Encantado de estar aquí con los oyentes de Rankia y Una vida invirtiendo. Y nada, a la disposición del capitán. Muy bien, Luis. Pues mira, vamos a empezar. Me gustaría que me resumieras un poco lo que ha sido tu trayectoria profesional y cómo llegas al mundo de la inversión. Creo que además en tu caso partes ya pues, de un bagaje familiar importante. Creo que llegas ya al mundo de la inversión quizás porque ya tenías unos referentes ahí en familia, pero me gustaría que me explicaras en tus propias palabras cómo ha sido que llegues a este mundo de la inversión, ¿no? Muy bien, pues mira, a ver, yo estudié en Barcelona, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, hice mi máster en China, en la Tsinghua University. Entonces, una vez me gradué, tuve un proceso empecé mi carrera profesional, digamos, full time en Roland Berger como consultor estratégico. Luego tuve un pequeño paso por la banca de inversión en Madrid, en Atlas Capital, que es una boutique en temas de money y de finanzas corporativas. Y luego, antes de incorporarme al equipo que lidera Marc Garrigasait, como gestor de Koala SICAV, Panda Agriculture and Water Fund y Japan Deep Value, estuve trabajando 2-3 años en otra consultora, Bluecap, en este caso centrada en el sector bancario, que era un sector que siempre me había gustado, en un periodo además muy interesante, porque es el periodo de 2011-2013, y estuve desarrollando proyectos para la banca en el área de gestión de riesgo. Estuve trabajando para entidades conocidas como Banc Sabadell y CaixaBank aquí en Barcelona y para el Santander en Londres. Y básicamente pues había tenido pues esto, como consultor estratégico en Roland Berger estuve mucho tiempo viajando fuera de España, en Estados Unidos, en Portugal, en Alemania, incluso en Argelia, porque estuve mucho no solo en la práctica financiera, sino también en la práctica de energía. Y en paralelo, digamos, como decías tú bien, mi padre ha tenido siempre mucha relación con el sector de la banca, había trabajado para un banco americano en Londres en la década de los 80 y luego pues ha estado muy vinculado a EDM, que sabes que es una gestora independiente de aquí de Barcelona, y con Eusebio Díaz Morera, pues por ejemplo, es uno de mis grandes maestros. Pero es verdad que profesionalmente no me aproximo hasta al mundo de la bolsa, propiamente dicho, digamos, al margen de lo que hubiera podido hacer yo como inversor particular, hasta que con Marc Garrigasait nos encontramos creo que fue en el verano de 2013, que justo Marc acababa de sacar Panda Agriculture and Water Fund,
que es un fondo que combina mega tendencia, en este caso, pues todo el tema demográfico, todo el tema del sector agrícola, el tema del agua, que luego sí que podemos hablar más, pero es un poco, entre comillas, yo a veces la llamo la commodity olvidada. Y yo en aquel momento, justo en febrero de aquel año, había sacado mi libro sobre China. Entonces, yo a Mark ya le conocía por leerlo y seguirlo mucho porque siempre me ha parecido su blog de lo más interesante que se podía leer antes. Te estoy hablando de la época en que quizás el blog todavía tenía más peso que hoy, que todo va más por el canal de redes sociales. Entonces, con Mark, él le llamó la atención mi libro y ahora ya no nos acordamos, ninguno de los dos exactamente cómo fue el tema, pero básicamente quedamos para comer, para un poco para conocernos, los dos nos leíamos, a él le había gustado mucho mi libro sobre China y le interesaba mucho porque, claro, al final China era una pieza muy importante en la tesis de inversión de Panda. Y de aquella comida yo me acuerdo que tenía 29, 30 años y estaba un poco en aquel momento, Juan, viendo a ver si después de consultoría o empezaba una nueva etapa en el profesional en el mundo de la banca, ya propiamente como directivo, o pues hacía aquello típico que también está bastante reglado en consultoría, que era ir a hacer un MBA, ¿no? Y entonces la verdad es que incluso llegué a aplicar a HC, a IMD, que es una escuela en Suiza, pero no, aquello que dije, ostras, después de haber estudiado y dedicado tanto tiempo a la administración y dirección de empresas, ¿sabes? Aquello de, por colocación de capital, digo, estoy sobreinvertido en este tema, vamos a buscar otras cosas. Y un poco de forma natural, mientras yo estaba en este proceso de reflexión, después de 10 años en consultoría y en banca de inversión, de a ver un poco hacia dónde me dirigía, o de unos años, no 10, unos 7 años, en banca de inversión y en consultoría, un poco qué hacía y de forma natural empecé a colaborar con Marc, me gustó muchísimo y bueno, y hasta el día de hoy, la verdad, que estoy aquí, la verdad, compaginando un poco ahora pues las tareas más propias de un analista con las tareas más propias del trato con cliente, poco a poco. Ujú. Sí, sí. Y esta es un poco, claro, es una trayectoria relativamente corta. Yo la verdad es que me considero en este mundo todavía un aprendiz de todo, pero bueno, tú lo sabes, es un trabajo precioso que además te da la posibilidad de abordar una problemática compleja, una problemática cambiante y encima hacerlo pues normalmente rodeado de personas muy válidas, ¿no? Y con una visión, normalmente el trabajo que desarrollamos aquí te exige tener una visión panorámica, ¿no? Y yo creo que en el mundo de hoy de hiperespecialización es difícil encontrar pequeños oasis donde un hombre renacentista, por ejemplo, pudiera tener cabida, ¿no? Entonces, la verdad es que muy contento y yo creo que estas son las grandes piezas, ¿eh? Podría Ujú. enrollarme un poco más, Sí, pero ahora entraremos en más detalles. Yo viendo tu trayectoria, efectivamente, creo que en particular siempre me ha sorprendido, por un lado, pues la valentía por tu parte de irte a hacer un máster en China, que más creo que fue en el 2006, ¿no? Es decir, que, sí, o sea, que eso no es una cosa que es una decisión que se tome fácilmente. Y luego, la segunda, digamos, decisión por tu parte, que es además eso, luego esa sabiduría adquirida, esa experiencia, transformarla en un libro sobre China, que me parece también una aportación tuya súper interesante. Y entonces me gustaría que profundizaras un poco más precisamente en esto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en China? ¿Qué aprendiste allí? Y eso de alguna forma, ¿cómo lo has acabado proyectando en tu vida profesional actual, ¿no? oye, que no, pues oye, aparte de agradecerte el comentario y la pregunta, ¿no? Yo quizás ahí encuadro un poco y me voy, nada, unos 3 años antes, que ayuda a entender todo, que es mi decisión por finalmente entrar en la Escuela de Negocios de SADE aquí en Barcelona. Yo inicialmente tenía en mi cabeza pues hacer o ingenieros industriales como mi padre o estudiar arquitectura como mi madre, que había estudiado arquitectura, mi abuelo también era catedrático de economía, pero también había estudiado formalmente arquitectura. Pero sabes aquello de que no era una decisión especialmente entusiasta, ¿no? Entonces, fue un día que mi madre me animó a ir a la típica jornada de puertas abiertas de la universidad y la verdad es que quedé fascinado en lo que me explicaron, sobre todo porque
bueno, me explicaron aquello de que aquí pues era una escuela que iban a formar líderes, líderes capaces de transformar, líderes capaces de jugar un papel relevante en las organizaciones a las que se fueran a incorporar, con una dimensión internacional muy importante. Bueno, toda una serie de cosas que me gustaban mucho y en parte, sobre todo, la posibilidad de cursar parte de la carrera académica fuera de España, ¿no? Entonces, cuando me llegó el turno, tuve la suerte, porque siempre en estas decisiones siempre hay un elemento de suerte, de que SADE por primera vez estaba haciendo un programa de intercambio con la Universidad de Tsinghua. Yo entonces no lo sabía, pero la Universidad de Tsinghua es más que una universidad en China, en el sentido de que era una de las grandes instituciones en donde, pues, por ejemplo, el Partido Comunista se nutre de talento, ¿no? Xi Jinping, que es el actual presidente, es ingeniero por la Universidad de Tsinghua. Su primer ministro, Li Keqiang, es economista por la Universidad de Pekín, que son un poco como el Oxford Cambridge en Inglaterra o el MIT Harvard en Estados Unidos, ¿no? Grandes instituciones que en el caso de China, que es una economía todavía dirigida y en proceso de transformación, el sector público es tremendamente importante. Y es tremendamente importante porque controla sectores absolutamente fundamentales para la estructura de cualquier economía, ¿no? Por tanto, también es muy importante que la gente que se nutre en las filas del partido pues tenga esa formación, ¿no? Entonces, al final, cuando llego en el momento de tomar la decisión, yo que había viajado, pero siempre como por turismo o por disfrute, pero siempre había tenido mucha inquietud para viajar desde enseguida que empecé a trabajar a los 16, 17 años en verano, que siempre que tenía más o menos la cuenta corriente llena, pues lo de viajar yo siempre lo he visto como lo de leer, ¿no? Que es un ejercicio es como educarte, pero por otros canales, ¿no? Igual que vas al colegio o a la universidad, un viaje es educación, pero empaquetada en otro canal, ¿no? Y dije, me tengo que ir al sitio más lejos que pueda, ¿no? Entonces, yo recuerdo, porque con mis padres todavía lo hablamos algún día, ¿no? De que mis padres, pues figúrate, con un hijo que le estás pagando el ESADE en Barcelona, que tiene la posibilidad de ir a Boston y a Nueva York, que son ciudades del siglo XX, las ciudades de referencia de la generación de mis padres, que me dijeron, oye, pero hijo mío, ¿por qué te quieres ir a Pekín pudiendo ir a Nueva York o a Boston, que es donde, oye, que igual vas a estar con muy buenas universidades? Esto de China, además, me iba solo porque era un intercambio en donde solo había una plaza. Y luego, pues la verdad es que ha resultado, ha sido una decisión tremendamente importante en mi desarrollo personal, porque en esos 7 meses que me paso en China en el segundo semestre de 2006, tengo profesores buenísimos, porque tengo como profesores la primera generación de chinos que se han ido a estudiar a Estados Unidos, la mayoría de ellos en Harvard y en MIT, que han estudiado con premios Nobel. Me acuerdo que estuve con una profesora que había hecho su tesis doctoral con Rudy Dorsburg, con un exalumno de Krugman. Tuve de profesora a David Lee, que igual la mayoría de oyentes no lo conoceréis, pero David Lee es un economista muy influyente en China. En el libro, por ejemplo, de Niall Ferguson, The Civilization, Niall, en uno de los puntales con los que se apoya para escribir ese libro, es David Lee, que fue mi profesor de economía. Entonces, claro, en parte, yo cuando estoy ahí, aparte de que estábamos en una atalaya muy interesante, porque en la clase yo estuve en el MBA internacional, con lo cual en aquel entonces, porque ahora he seguido yendo y la composición de las clases ha cambiado totalmente. Ahora, la última vez que estuve en China, que fue en mayo de este año, y que me pasé por Tsinghua, porque además daba la casualidad de que había una masterclass de Pablo Isla en el programa en el que yo había estado, y dije, oye, tengo que ir a ver qué tal lo veo, los cambios, y el 70% eran alumnos chinos. Cuando estuve yo en 2006, el 70% éramos estudiantes americanos, ¿no? Y de los alumnos chinos, la suerte que teníamos es que eran alumnos muy aventajados, que la mayoría de ellos estaban patrocinados por sus empresas, ya fueran públicas o privadas, y con buen inglés, con lo cual fueron unos meses muy ricos, porque podíamos hablar de temas que hubieran parecido pues tabú en cualquier otro entorno, porque yo me acuerdo que en clase pues también, yo me acuerdo que hicimos un trabajo en el cual yo en clase pues estuve hablando de Hayek,
porque teníamos que hacer una propuesta o un simulacro de propuesta de cómo China debía hacer una regulación de fondos de pensión. Entonces, bueno, pues yo me apoyé y me acuerdo que, fíjate, en una clase, ¿no? En una universidad china en 2006, pudiendo hablar de Hayek, ¿no? Que luego, Ujú. luego si quieres, entramos más en detalle de los cambios por los que ha pasado el país, pero contestando a tu pregunta, que no la olvido, que es en qué me ha aportado en mi carrera profesional, yo creo que el ejercicio de irme a China, yo siempre lo digo a mis alumnos, China no es un país, China es una manera de pensar. La historia de China no tiene un tronco común con la historia de Occidente. O sea, yo a veces pongo la anécdota que podrá parecer muy tonta, pero para mí es muy ilustrativa. Tú te coges un avión hoy, desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia, te vas a Nueva York, 6, 7 horas de avión, te bajas, te vas a la Universidad de Columbia y en el frontispicio te encontrarás los nombres de Newton, de Galileo, de Aristóteles, de Platón, en las iglesias verás una cruz, etcétera. O sea, hay un marco de pensamiento común, como si estuvieras con un mismo tronco, dos grandes ramas, ¿vale? Cuando nos vamos a China, cortamos con esas raíces comunes. China, la historia de China, pese a que la ruta de la seda ha sido un canal ininterrumpido de intercambio de ideas, pues se ha desarrollado con un esquema de pensamiento diferente. Para empezar, no tienen alfabeto, escriben de otra manera, lo cual ya denota una manera de pensar distinta, o sea, de articular los pensamientos. El idioma chino es muy elaborado, va con ideogramas. Entonces, todo esto, que son, nada, pequeñas pinceladas que doy a nuestros oyentes, ¿no? Pero evidencia un hecho fundamental y es que la base de pensar y de abordar los problemas y el esquema de valores es distinto. Luego podemos entrar en las implicaciones que esto pueda tener y demás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en aquel periodo yo creo que aprendí la complejidad de los asuntos humanos, empecé a tomar conciencia. Además, yo creo que es cuando arranca mi interés por la economía, porque la perspectiva de estar en China también me ayudó a entender mejor cómo funcionan las economías occidentales. Es decir, estar en China me ayudó a valorar más la propiedad privada, me ayudó más a valorar el rule of law, me ayudó más a toda una serie de cosas que también las puedes aproximar leyendo historia, ¿no? Pero que en aquel momento, claro, viajar a la China de 2006 era como viajar a la España del posfranquismo. Me acuerdo que si repaso mis diarios que tenía en mi libreta y demás, en alguna entrada de diario decía, ostras, esto es súper interesante porque no solo estoy viajando en la distancia, sino que estoy viajando en el tiempo. Este es un país que todavía lo tiene que hacer todo, una banca pública, ¿sabes? No sé, toda una serie de elementos que yo había aproximado en los libros por la historia de la economía española y que ahora me volvían y veía algunos síntomas, obviamente con las coordenadas cambiadas por lo que os decía de que la base en China es diferente, ¿no? Y luego yo diría que otro tema que me ayudó mucho China es que me forzó a escribir. Me forzó a escribir en el sentido, lo que tú decías del libro, el libro surge de mi tesis de final de carrera, porque cuando llego a Barcelona me doy cuenta de que todos los libros que me he leído de China adolecen en algún sentido u otro de algunos misleadings, que diríamos en inglés, o algunos shortcuts, algunas carencias importantes. Y entonces digo, me propongo escribir un libro que me acuerdo que un periodista que amigo, además también luego, que se ha hecho amigo, pero me decía, ostras, este es tu primer libro, y me dijo, ostras, está relativamente bastante bien escrito y demás, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué técnica has utilizado? ¿No? Y yo le dije, y me salió del corazón y por eso todavía lo recuerdo, le dije, mira, he intentado escribir un libro con todas las cosas importantes que he ido aprendiendo durante estos 2, 3 años, desde que estuve en China, más luego todo el trabajo previo, hasta que sale el libro con las lecturas previas que también había hecho y que intenté enriquecer para explicar sobre todo las causas, ¿no? Mi obsesión era explicar el por qué China ha crecido tanto, ¿no? Y decía, Ujú. y lo he escrito porque son cosas que quiero explicar, que explicaría a mis amigos, ¿no? Que a cualquiera de esto de, oye, esto es importante, lo has de dominar, es verdad que yo no te lo voy a explicar todo, pero me gustaría darte 3, 4 pinceladas y sobre todo abrirte el apetito por el tema, ¿no? Y esa es la misión principal del Despertar de China, que es un libro que además estoy bastante orgulloso, lo digo con toda humildad, porque es un libro editado en 2013
que yo escribí, mi tesina es de 2008, y que no ha envejecido mal. O sea, no ha envejecido mal y es un libro, lo que te decía, que también me animó y creo que fue el primer, el bautizo de este hábito que luego he desarrollado más de leer y escribir, que son dos ejercicios de gimnasia mental, yo creo que fundamentales y además súper útiles para cualquier ahorrador inversor. Ujú. La verdad es que he tenido la ocasión de escuchar algunas conferencias que diste a raíz de la presentación del libro y totalmente recomendable a nuestros oyentes si quieren profundizar sobre China, escuchar alguna de ellas que hay disponibles, hay podcasts, hay algunas entrevistas en YouTube, etcétera. Y la verdad es que, bueno, pues ya digo, felicitarte porque creo que un tema tan complejo como ese creo que lo expones de una forma muy interesante, ¿no? Y muy resumiendo los puntos que desde tu punto de vista son claves, ¿no? O sea, Sí, sí. entonces... Ya digo, a mí me resultó muy enriquecedor cuando tuve la ocasión de escucharlos hace el año pasado. Oye, qué Entonces bien. al final estás allí esos 7 meses del máster y luego ya posteriormente has vuelto a tener contacto con China o ya ha sido siempre desde la distancia. Sí, no, yo he procurado cada 2, 3 años, he procurado por A o por B, porque por ejemplo, casualidades de la vida, mi hermana, que luego también estudió en ESADE, nosotros somos 5 hermanos, mi hermana también se encontró en la tesitura en la que me encontré yo. Además me acuerdo que a mi hermana, por ejemplo, le encanta el francés y siempre ha estudiado mucho francés y el mundo francófono y le apetecía irse Mm. a Montreal. Y yo le dije, no te enredes, si por poco que puedas, vete a Tsinghua, que hay que verlo, ¿no? Entonces, ella también se fue en 2012, creo. Entonces, yo en 2012 volví. Luego he vuelto en otras ocasiones porque estuve... De hecho, intenté montar una empresa en Hong Kong, que fue una empresa fallida, pero la verdad es que muy educativa, porque, bueno, intentamos a ver si montábamos una radio internacional capaz de, en un mismo estudio de radio, poner a gente china y gente española hablando en inglés sobre China y que se pudiera, digamos, como un punto de encuentro en un plató de radio y generar contenido para la comunidad académica y la comunidad empresarial de ambos países para fortalecer lazos, aparte de desarrollar pues, temas de intelligence y todo esto, ¿no? Pero lo que quedó fue la experiencia de intentar montar una empresa en China que es tremendamente complejo, pero sí, he ido yendo y he ido siguiendo porque la verdad es que es una empresa intelectual absolutamente retadora, entendiendo la evolución, ¿no? Que en estos últimos años pues hemos visto que lo asombroso ha sido más la evolución social que la evolución económica. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando fui a Pekín, todavía era un Pekín de trajes de Mao, de cuello de Mao, era un Pekín donde la gente pues estaba sucia o poco arreglada, donde la higiene personal pues a veces pues era la que era, una ciudad absolutamente gris, sin ningún tipo de parterre, sin ningún tipo de verde en toda la ciudad, una ciudad o un país que estaba asombrando al mundo con su gran crecimiento, pero con unos desequilibrios entre ciudad y el campo alucinantes, tremendos, con un tema de polución que ya empezaba a despuntar digamos, a lanzar mensajes de alarma. Y la última vez que estuve en China, me sorprendió el cielo azul de Pekín, me sorprendió que la gente no da tantos empujones en el metro y en el autobús cuando te subes, me sorprendió ver la gente vestida, pues arreglada, ¿sabes? No ya con falsificaciones como pasaba antes o con traje Mao, sino, oye, pues una clase media incipiente que cuida más su higiene personal, con mejores modales, mejor tráfico en la ciudad, cuando antes yo me acuerdo que me movía en bici con la universidad y en 2 ocasiones me estuvieron a punto de atropellar, pero no porque hiciera ninguna imprudencia, sino porque simplemente la gente cruzaba cuando podía, ¿no? Entonces, tenías que desarrollar un sexto sentido, ¿no? Como la gente que conduce en Nápoles, ¿no? Y sí que es verdad que las últimas veces que he estado yendo, pues sorprende la revolución social de una clase media incipiente y luego es verdad que hay todo el reto político. Tú y yo, que somos buenos seguidores y discípulos, me atrevería a decir, de Taleb, pues el resumen es que el sistema político chino es tremendamente frágil. Y no es que sea tremendamente frágil hoy, es que ha sido tremendamente frágil durante toda su historia, ¿no? O sea, la historia de China, así como la historia de Europa ha sido de fragmentación, de una competencia entre pequeñas potencias locales
que han ido, digamos, evolucionando en esa competencia que luego ha pasado a ser cooperación y finalmente pues estamos ahora en una fase histórica de unión que hemos de ver hasta dónde llega. La historia de China ha sido una historia de unión y colapso, ¿no? O sea, en inglés, Niall Ferguson, que tiene una miniserie de 4 episodios en YouTube y que ha trabajado este tema en profundidad muy bien, habla de triumph and turmoil, ¿no? O sea, las dinastías chinas que típicamente han durado en la China imperial, duraban entre 2, 3, 4 siglos, las que mayor éxito tenían, bueno, pues llegaba un momento en el que tú tenías al emperador, un sistema feudal. Es verdad que era un sistema feudal no dinástico, es decir, no dinástico en el sentido de que tú tenías un equipo de funcionarios con unos sistemas meritocráticos, que es el mandarinato, que luego tuvo problemas porque el mandarinato era una institución monopolística, es decir, un poco, no sé qué ejemplo poner para no despistar y que el ejemplo no distorsione lo que quiero explicar, pero básicamente al final, y es una de las causas que se apunta al deterioro y declive chino a partir del siglo XIV-XV, ¿no? Que es que al final los mandarines, claro, si tú evitas la competencia y la confrontación de ideas, es fácil que te quedes enquilosado, ¿no? Yo a mis alumnos, ahora no tengo la fecha porque no tengo aquí, ¿no? Pero a mis alumnos o cuando he hablado de China, siempre cito como una fecha muy importante para entender el declive chino y cómo China se cierra en sí mismo cuando se prohíbe la religión católica, ¿vale? Durante muchos siglos, Matteo Ricci, de forma célebre, tradujo los textos de Aristóteles al chino y hubo, por ejemplo, la dinastía Yuan, ¿vale? Que es la dinastía de los mongoles, que si alguno tiene Netflix y se ha visto Marco Polo, pues son los tiempos en la caída Song y la llegada de los mongoles. Los mongoles, que la gente los asocia con sangre, con cuchillo y con guerra, resultaron ser una dinastía muy abierta, precisamente porque venían de gestionar un imperio muy amplio, con lo cual eran expertos en gestionar la diversidad, ¿no? Entonces, China, cuando ha gestionado bien la diversidad, ha sido fuerte. China, cuando ha tenido miedo a la diversidad y se ha cerrado en sí misma, ha empezado el declive, ¿no? Entonces, esto por ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del Partido Comunista Chino, yo siempre lo digo, no es un partido político, es una nueva dinastía, solo que es una dinastía marxista, no feudal, en donde su legitimidad, en el fondo, también tiene un marcadísimo acento confuciano, es decir, la legitimidad no viene de las urnas, sino viene de esta idea decimonónica del mandato del cielo, es decir, que un gobernante es digno de tal nombre en tanto en cuanto es capaz de garantizar dos cosas, la seguridad de la nación y su progreso, la comida y todo esto. Es decir, un poco aquí en teoría política occidental hablaríamos de legitimidad de ejercicio, ¿no? Es decir, o sea, no solo se trata de que tú tengas una legitimidad en origen, que te la puede dar las urnas, o te la puede dar haber ganado una guerra o lo que sea, o una herencia dinástica, pero sobre todo, además esto entronca mucho con la doctrina liberal, ¿no? Lo importante es la legitimidad de ejercicio, es decir, un gobernante es demócrata o es legítimo en tanto en cuanto cumple las leyes, respeta la propiedad, respeta la vida, ¿no? En el mundo chino, esta legitimidad, lo que te decía, te la da esta idea del mandato del cielo, todavía vigente, porque además es una idea que planea en los discursos de los grandes líderes, en donde, en tanto en cuanto la legitimidad de los líderes chinos y de la dinastía actual, que es este Partido Comunista Chino, que hemos de ver hacia dónde es capaz de hacer llegar China y qué transiciones apoya y cuáles no, y qué conflictos o qué choques tenemos con Occidente, como los ha habido a lo largo de toda la historia. O sea, no va a ser si China, o sea, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no es el primer desencuentro de tipo político que existe entre Occidente y China, ni mucho menos. Pero bueno, en cualquier caso, es muy potente entender esta idea de que China es una manera de pensar, tiene unos valores y una filosofía diferente, lo que esto, digamos, se visualiza con una estructura política totalmente diferente y unas instituciones políticas diferentes a las nuestras, también en una manera de hacer negocios
muy diferente a las nuestras, y que el Partido Comunista yo creo que ayuda mucho más a entender si lo vemos como esto, ¿no? Como una nueva dinastía que ahora está, desde que ganaron la guerra civil con los nacionalistas, de hecho el 1 de octubre hizo 70 años, pues un poco con esta legitimidad de ejercicio y manteniéndose en el poder con una manera de hacer política y de ejercerlo pues totalmente distinta a la nuestra, sin duda. Uh-huh. Interesantísimas observaciones. Me ha gustado en particular cuando has comentado de que quizás el gran reto de un imperio es gestionar la diversidad, ¿no? Porque efectivamente, por definición, un imperio, cuanto más abarca territorialmente, se encuentra con mayor diversidad. Esto me ha recordado una idea. Hay un libro por ahí muy interesante que publicó Josep María Colomer, no sé si lo conoces, es catedrático en Georgetown, que habla de la Unión Europea como un imperio. Y él habla mucho de un imperio no imperialista y hace muchas referencias a lo que es actualmente la Unión Europea con lo que fue el Sacro Imperio Romano-Germánico. Básicamente su tesis es esa, es decir, si la Unión Europea quiere sobrevivir por el efecto Lindy, sabemos que el Sacro Imperio Romano-Germánico duró 1000 años y si funcionó fue por una serie de razones, y él habla mucho precisamente de esto, ¿no? de la necesidad de gestionar la diversidad, de que el poder del emperador no sea excesivo, de los equilibrios entre los diferentes territorios, etcétera, ¿no? Y supongo que serán los mismos problemas a los que se ha enfrentado China históricamente, ¿no? Y de ahí venía tu afirmación esta de gestionar la diversidad. No sé si puedes establecer algún paralelismo entre la historia de Europa y un poco la de China, ¿no? En ese sentido. Bueno, a ver, curiosamente, más que paralelismo, yo creo que son dos cuentos distintos, ¿sabes? O sea, yo creo que la historia de Europa ha sido una historia más de libertad individual, más es la historia de las ideas. A ver, también con matices, ¿eh? Porque ahora hablábamos, me hacías pensar, por ejemplo, en las obras de Peter Frankopan, ahora cuando hablabas de lo de los imperios, personajes como Genghis Khan, que ya hemos mencionado, o Alejandro Magno, o más cercanos a nuestra historiografía, como Hernán Cortés o los conquistadores españoles, de nuevo, muchas veces se les asocia como personas sanguinarias, cuando lo que fueron es personas con un liderazgo tremendamente hábil en el pacto político y en la gestión de gente de fuera que supo ver y leer muy bien los problemas de la tribu de al lado y sacarles provecho y saber seducir y arrastrar hacia un proyecto político distinto o establecer pactos de no agresión, etcétera, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta, yo lo que vería es que es complejo porque si una cosa ayuda a diferenciar entre la historia de Europa y la historia de China, es este elemento de en Europa es una empresa de más antifragilidad, de ciudad-estado, seguramente por la orografía. Hay varias teorías. Sabes que en China la gran parte de la China imperial es una gran llanura, ¿sabes? Son unos grandes altiplanos. China, para situar en la historia, China también tuvo, además es una idea muy kissingeriana, porque es aquello de los equilibrios de poder, ¿no? China tiene digamos, el mito fundacional de China, que es, tenías como los reinos, un poco como Juego de Tronos, ¿vale? Hace como cinco milenios, que se dice pronto, o sea, junto con el Vaticano, China diríamos que es de las civilizaciones más longevas con continuidad que han llegado hasta ahora. Es un poco como si, imagínate que en Europa, tú ahora hablabas del Sacro Imperio Romano, imagínate que ahora todos los europeos siguiéramos hablando latín y que se hubieran mantenido ciertas estructuras del Imperio Romano. Algo así está pasando en China. El idioma escrito, por ejemplo, un coetáneo hoy un contemporáneo, perdón, hoy en China puede leerse a Confucio en, digamos, entre comillas, versión original, ¿sabes? Porque la continuidad del idioma ha sido un continuo, ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿no? En Europa tú has tenido ciudades-estados, luego has tenido la formación y la aparición del Estado-nación, pequeños equilibrios, pero siempre dentro de una fragmentación y de una competencia, ¿no? Yo pongo un ejemplo que te parecerá tonto, pero es muy clarificador, que es por qué son los europeos que llegan a América con una cáscara, con un barco que es literalmente una cáscara de nuez, cuando si tú te miras la historia, hasta incluso un siglo antes de que Colón zarpara con su expedición hacia las Indias a buscar especies y tropezara con el Nuevo Mundo, Zheng He, que es un eunuco,
de la corte imperial china había estado navegando por todo el Índico con barcos de hasta 138 metros de eslora y con unas tripulaciones de hasta 30.000 personas, ¿no? Entonces, pero en cambio China, por temas de seguridad interna y por lo que decíamos del control de los mandarines, que no querían perder cierto control con respecto a la situación de decir, oye, ojo que no abramos nuevos mercados y que igual aquí, ¿sabes? Como en los que hayan leído, por ejemplo, Los enemigos del comercio de Scott Addo, que distingue entre una sociedad sublime y una sociedad prosaica, es decir, una sociedad sublime donde mandan los políticos y los intelectuales, o una sociedad prosaica donde mandan y se respetan más los hombres de negocio, ¿no? Pues por ese miedo y por ese monopolio se prohíben las expediciones navales por edicto imperial, con lo cual navegantes como Zheng He no tienen alternativas a quien acudir para financiar este tipo de expediciones, ¿no? Entonces, si tú te miras la historia de Colón, que en el fondo es un private equity, pues oye, como buen private equity se va a Venecia, no encuentra financiación, se va aquí, no encuentra financiación, y al final es Isabel y Fernando los que le financian su empresa, ¿no? Su venture capital. Claro, eso es posible por esa alternancia de poderes que en competencia te hacen aflorar, ¿no? Esa competencia de ideas que al final le dio fuerza a Europa, y te simplifico mucho, ¿no? Pero ayuda a entender con esa mentalidad china de unidad y control, pero eso sí, claro, una capacidad de movilizar una vastísima capacidad de recursos que en su día fueron capaces de construir la muralla china y en tiempos modernos han sido capaces de estrangular los márgenes de prácticamente todas las manufacturas, conquistando, entre comillas, los lineales de todos los supermercados y comercios y centros comerciales de Occidente, ¿no? Una conquista silenciosa, pero, ¿no? Un poco es esta dicotomía, que ya te digo que no es fácil de simplificar. Interesantísimo, además introduciendo el concepto de antifragilidad talebiano para explicar efectivamente cómo el imperio chino era desde tu punto de vista más frágil inherentemente que lo que ocurría en Europa, ¿no? Totalmente. Interesantísimo. Y por cerrar, la verdad es que podríamos estirar casi el podcast entero a hablar de China, porque dado tus conocimientos en el tema vastísimos, es extremadamente sugerente escucharte. Es una empresa, no quiero añadir que en el fondo es una empresa que te mantiene. A mí siempre me gusta de tanto en cuanto seguir leyendo libros sobre China. Ahora estoy con el último de Dicotter y la verdad es que te pone en perspectiva las cosas, y siempre aproximarte a China siempre es sugerente, aparte que forma parte del mapa imprescindible del siglo XXI, con lo cual es una materia que urge dominar, diría. Sí, Es sí, una sí. asignatura, Sí. asignatura optativa para convertirse en asignatura obligatoria. Exacto. Pues ya por cerrar el tema de China, me voy a la más rabiosa actualidad. Hemos hablado de la historia a grandes trazos. ¿Cómo ves en este momento la situación tanto en Hong Kong como en Taiwán, ¿no? Como dos posibles fuentes de conflicto que se extiendan mucho más allá de China, ¿no? Por irnos Claro. a lo que ahora mismo está ahí un poco en el candelero, ¿no? Claro, no, mencionas dos puntos calientes. Voy a ir rápido para no extendernos, pero básicamente mencionas dos puntos calientes en donde se evidencia las diferencias políticas por diferentes maneras de aproximarse a todo, a prácticamente todo, ¿no? Entonces, los oyentes igual, básicamente hay que trazar la historia, porque Hong Kong y Taiwán es la parte de China que los comunistas en el 49 no consiguen, digamos, controlar del todo, con lo cual son los perdedores de esa guerra civil que se refugian en estos enclaves. El caso de Hong Kong es más particular porque encima era una colonia inglesa que luego pues Thatcher se la sacó de encima, creo que en el año 97, en donde se pactó que, bueno, que en Hong Kong históricamente se había fijado el administrador de la provincia desde Londres, pero respetando el marco institucional inglés, ¿vale? Entonces los hongkoneses, que son chinos como en Pekín, igual que en Singapur, que también son chinos y tienen un régimen también dictatorial, no como el régimen de Hong Kong, que es más libre, o era más libre simplemente por el estilo inglés. Bueno, pues ahora se encuentran que, bueno, una misma etnia con dos regímenes políticos totalmente
distintos y incompatibles entre sí, ¿no? Y en el caso de Taiwán, la isla de Formosa es donde se refugia Chiang Kai-shek, que era, digamos, el Mao nacionalista, que intentó instaurar una república democrática en China, pero que no se salió. No se salió en parte por falta de apoyos internacionales, porque la verdad no es aquí el tema, pero tanto Roosevelt como Truman fueron muy miopes a la hora de entender la amenaza comunista y tuvieron un comportamiento hasta cierto punto cínico. Truman, por ejemplo, impone un embargo de armas al bando de Chiang Kai-shek, que tiene que financiar la guerra con inflación, y finalmente ya sabemos cómo acaba, ¿no? El bando que financia la guerra con inflación. O sea, nadie gana una guerra financiándola con inflación, mientras Mao tenía todo el apoyo, soporte y logística de Stalin, ¿no? Entonces, bueno, ellos se acabaron refugiando en Taiwán. Taiwán y Hong Kong han ido un poco, evidentemente, están bajo la órbita económica china, porque toda aquella área, pues, pero es que incluso Australia y Nueva Zelanda, o sea, todos esos países, el primer socio comercial y financiero ahora es China, con lo cual China se ha convertido en un nuevo actor principal en toda aquella región. Y China pues ve en Taiwán y en Hong Kong, y en menor medida pues también un poco en Corea del Sur y en Japón, pues China en su zapato, ¿no? China considera que toda aquella región es su jardín, que por derecho histórico, por todas sus dinastías y demás, pues tiene todo el derecho de ocupar los territorios de Hong Kong y de Taiwán, porque es China y bueno, pues está lo que Deng Xiaoping bautizó o acuñó en su momento, ¿no? De un país, dos sistemas. Pues la gran ambición de China es recuperar su integridad territorial y desde luego, pues, bueno, pues yo no soy analista geopolítico, pero sí que es verdad que simplemente viendo el peso demográfico y cómo están las cosas, bueno, pues es un tema realmente complejo, ¿no? Pero para mí educativo, en el sentido de que, bueno, esto es un termómetro que nos indica que cuando muchas veces desde prensa se nos dice que Estados Unidos y China tienen un conflicto comercial, pues no es verdad, porque Estados Unidos y China lo que tienen es un conflicto político, esencialmente político, y que además hunde sus raíces en temas realmente de calado, en una visión diferente de ver las cosas, en unos valores distintos que afloran y hacen alumbrar unas instituciones políticas que funcionan totalmente de forma distinta. Y estamos en un mundo que muchas veces se dice que es multipolar, pero se nos ignora el adjetivo clave, que es multimodal. O sea, cambian, hay distintos modelos, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar esto después de décadas en donde ha habido un modelo preeminente, que ha sido el occidental? Pues sin duda, perdón, es uno de los grandes retos del siglo XXI, y que dificulta o hace que sea todavía más retante la solución de los problemas globales, que sean problemas globales no quiere decir que las soluciones sean globales, que muchos talebianos sabemos que las soluciones son siempre de carácter local, ¿no? Pero ese sería un poco mi resumen de un tema, ya digo, tremendamente complejo, ¿eh? No estaba preparado para hablar tanto de China y estoy hablando un poco de cómo me sale, ¿eh? Pero no sé si ha quedado clara las ideas principales. Sí, sí, sí. Bueno, yo valoro mucho siempre la improvisación y poder siempre un poco adentrarnos en diferentes temas que van surgiendo de forma espontánea. De todas formas, si te parece, volvemos un poco, o sea, ha quedado ya bastante claro y te agradezco muchísimo esta reflexión global sobre China. Y si te parece, vamos a volver un poco a la rama principal de la conversación que teníamos, y es un poco, bueno, pues una vez que tú finalizas el máster, te reincorporas profesionalmente en estas empresas que has conocido y acabas conociendo a Marc y trabajando en la empresa actual, ¿no? Tú como inversor particular, Luis, ¿en qué momento decides, no sé si desde muy joven has tenido ya la cultura del ahorro y has sido un poco, pues eso, ¿no? Aparte de hacer tus viajes y gastártelo ahí un poco por descubrir el mundo, has sido también siendo un poco hormiguita y empezando a ahorrar e invertir? Me gustaría que me hablaras un poquito, pues eso, cómo te acercas de forma personal al mundo de la inversión y bueno, un poco que nos comentes algunos consejos, ¿no? De lo que tú, personas que estén en una situación similar a la tuya, que tenga por delante pues aún bastantes años para su jubilación, ¿cómo enfocas un plan de inversión a largo plazo?
A ver, una pregunta larga también y amplia. Voy a ir por pasos. Yo sin duda me identifico muchísimo con lo que dices de este perfil hormiguita. Yo siempre, desde pequeño, desde que tengo uso de razón, sí que es verdad que siempre me ha gustado ahorrar. Sobre todo ahorrar porque yo creo que desde pequeño, y lo ligo un poco porque va un poco en paralelo, yo siempre, decías antes lo de la herencia familiar, a mí también la herencia familiar me ha venido mucho me han educado mucho o me han invertido mucho tiempo en mi educación por transmitirme la importancia y el valor de la libertad. Mi abuelo ya había estudiado en los años 70 con Hayek en Londres y era seguidor de Mises y había estado en la Mont Pelerin con Jesús Huerta de Soto y otros que habían ido en aquella época, el profesor Joaquín Trigo, con el que yo le debo muchísimo, que es uno de mis grandes maestros de economía, había ido el profesor Antonio Argandoña, Paco Soler, Juan Rosell, Juan Torras. Pues una pregunta puntual que te hago, o sea, tener el lujo de que tu abuelo haya estudiado con Hayek es interesantísimo. No sé si te ha contado anécdotas personales, pero si has leído, si recuerdas ese pasaje, lo has leído seguro, de Taleb comenta que había preguntado también a gente que conocía a Hayek en la London Business School y decía que era una persona un tanto aburrida, o sea, creo que utiliza el adjetivo dull en inglés, ¿no? Es un poco así como muy gris, muy plano y tal, ¿no? Entonces sí que me interesa preguntarte si tu abuelo te lleva a contar alguna anécdota de carácter más personal, ¿no? De su relación con Hayek. Sí, a ver, mi abuelo que falleció ya hace tiempo, porque falleció relativamente joven, pero yo recuerdo haber visto el Tour de Francia cuando era pequeño con él, muy pequeño, 10, 11, 12 años, pero me acuerdo pues que hablábamos porque veía las tazas con la cara de Hayek, con la cara de Hazlitt, de Mises, recuerdo que me explicaba cosas de Rothbard. Así de anécdotas que me vengan a la mente, yo recuerdo solo que mi abuela, que todavía vive, pero pobre tiene Alzheimer, recuerdo con una Mont Pelerin. No sé por qué, pero le tocaba, pues llegaba Hayek tarde a la cena o no sé cómo, no sé exactamente cuál fue la situación concreta, pero mi abuela, bueno, fue a picarle a la habitación del hotel para que Hayek bajara y cuenta la anécdota de que, bueno, pues Hayek se estaba poniendo los pantalones y le abrió a mi abuela pues en calzoncillos y con la camisa y siempre nos habíamos reído mucho de esto en casa, pero la verdad es que no, digamos que mi interés por la economía y demás se desarrolló más a partir de cuando entré en la universidad. ¿Sabes aquello que a veces cuando tu padre te anima a leer un libro y eres pequeño? Yo me acuerdo que a los 15 años o así que me regalaron La Acción Humana, que era la edición número 3 o 4, que es la primera que se hace en paperback, en azul marino. Antes era aquella edición en azul eléctrico, que es la traducción de Joaquín Rech. Y claro, para un chico de 15 años que está esperando una raqueta de tenis, pues que le regalen un libro, dice, madre mía, qué desastre, ¿qué es esto? Me voy a mi habitación y que no me toquen más las narices, ¿no? En plan, lo hago la caricatura, ¿eh? Porque luego todo esto lo he valorado muchísimo y yo me acuerdo, pues, de ver las noticias siempre con mi padre, sentado ahí al lado del sofá, comentando la actualidad económica, entendiendo los grandes conceptos que luego me han acompañado, ¿no? El problema del cálculo económico, el problema de la función empresarial, el problema del descubrimiento, los sistemas de precio, la información, conceptos que, si lo menciono, es porque luego, al final, el problema de la inversión no deja de ser más que un problema de información, ¿no? Por un lado, o sea, hay dos caras de una misma moneda. Hay un problema epistemológico, de información, de entender lo que está pasando, de interpretar con toda la profundidad y detalle que podamos hacer ahí, porque está desde los filtros, de cómo filtramos la información, un tema infinito, ¿no? Y el otro es que es un problema de alocación del capital, ¿no? O sea, invertir es buscar una óptima colocación del capital para un perfil de riesgo dado, ¿vale? Esa es la definición de invertir, ¿no? O sea, en el caso de si invertimos en acciones, nos convertimos en empresarios. Si invertimos en bonos, nos convertimos en banqueros, ¿vale? Que de esto lo ligas, un poco lo podemos ligar incluso nos ponemos más cóncavos o nos ponemos más convexos, aunque no todas las acciones son convexas, ¿no? Pero este sería uno de los temas, ¿no? Pero es importante el enfatizar esto de que nos convertimos en empresarios. Entonces, bueno, a mí me ha servido mucho el haber aproximado los retos y qué significa la función empresarial, ¿no? De ir descubriendo en cada momento. Es un proceso dinámico. Por eso muchas veces hablamos de que la inversión
aparte de que luego están todos los detalles y toda la problemática y el ruido de Mr. Market, la volatilidad, otros elementos que se conjuncionan ahí, pero en el fondo no es más que un proceso de descubrimiento continuo, ¿no? Entonces, volviendo así un poco a la pregunta, yo sí que era gran ahorrador, llego al mundo de la inversión más por eso, por lecturas. Yo recuerdo haberme leído, de los primeros libros que me leí es La increíble máquina de hacer pan. Luego me acuerdo que me había leído El hombre más rico de Babilonia, vamos, yo ya ahorraba, pero después de ese libro pues ahorré más. Y de la universidad había estado en el club de bolsa y había hecho algunas compras y ventas que la verdad es que como yo estudié entre 2002 y 2006, pues era muy difícil que te fuera mal, con lo cual, pues la verdad es que pues, me sirvió, entre otras cosas, para, durante el intercambio, pues me financié un viaje a Japón, me acuerdo que me fui al Tíbet y me acuerdo que me fui a Mongolia y todo fue en parte pues por el ahorro que había generado los años antes, ¿no? Y pude viajar mucho en parte por este ahorro que había generado. Y yo creo que ha sido luego, poco a poco, como te decía, yo profesionalmente he estado en el mundo de la empresa, en la consultoría, viendo la empresa desde un poco desde la barrera, porque sabes que los consultores no siempre tienen skin in the game, pero sí que estaba un poco en la trinchera, lo cual me permitió captar experiencias propias. Yo siempre digo, que para un gestor ayuda mucho el haber sido empresario o el haber tenido un padre o familias de empresarios por entender qué es realmente una empresa, ¿no? Y los problemas de gestión que hay, de coordinación, de cálculo económico, ¿no? Luego todo esto lo puedes ligar con las ideas de Kirchner o con las ideas de la teoría de Firm, de Coase, que también es una de las piezas fundamentales en las que se apoya Taleb en Incerto. O sea, vas construyendo una especie... O sea, el mundo de la inversión yo te lo resumiría como es un gran puzzle de gran complejidad, de 10.000 piezas, en el que poco a poco, con mucha lectura, con mucha prueba y error y experiencia, viajando, estando en empresas, visitando empresas, analizando compañías, invirtiéndote y equivocándote, leyendo sobre varios temas, o sea, intentando tener y desarrollando una dimensión humanista, uno va completando estas piezas que te permiten, ¿no? Entender lo que está pasando, que, por ejemplo, pues luego podemos hablar, ¿no?, de cuáles son las fuerzas tectónicas que están caracterizando los mercados financieros en el momento actual, entender esa complejidad, entender que las valoraciones son siempre imperfectas, que es un ejercicio siempre imperfecto, o sea, el valor es un descubrimiento constante, siempre es una aproximación subjetiva, que el precio es la agregación de estas valoraciones subjetivas que hace todo el mercado, pero no solo eso, o sea, no solo hay valoración, en el precio también hay miedo, hay sentimientos, hay emociones, hay creencias y estas creencias pueden ser acertadas o no acertadas y todo eso se refleja en un precio que luego te va a tener una volatilidad. ¿Cómo no va a tener una volatilidad si refleja todo esto? Entonces es muy interesante, ¿no? Y luego otro elemento muy importante de la acción humana de Mises es que el error existe, que esto yo o sea, supongo que como yo desde siempre me lo habían enseñado así, pero me acuerdo que cuando iba a la universidad y me enseñaron la economía neoclásica anclada en modelos de estadística bayesiana y todo esto, pues claro, yo me acuerdo que estaba todo el día con la mano levantada preguntando, ¿no? Y me decían, no, es que la tasa normal de inflación, por ejemplo, tiene que ser el 2%. Y yo me acuerdo indignado en mi silla intentando que el profesor me explicara de por qué la inflación que erosiona los salarios reales, por qué se asumía que el 2% tenía que ser algo razonable cuando en el largo plazo supone una erosión de los salarios reales brutales, ¿no? Y nunca obtenía respuesta en clase y era una cosa pues que luego pues te alienta a que la busques tú por tu cuenta, ¿no? Que es parte de este ejercicio como ahorrador inversor que exige que, además, bueno, tú lo sabes, el tener un poco de skin in the game hace que de repente te empieces a interesar mucho más por el mundo que te rodea. O sea que Claro, absolutamente eso aconsejable. es clave. Es decir, es que como el propio Nassim Taleb dice, ¿no? Él dice, yo no puedo tomar decisiones con claridad si no me estoy jugando pasta, si no estoy jugando dinero de alguna forma. Es decir, porque solamente cuando estás en ese brete es cuando realmente te fuerzas a tomar decisiones. Lo otro son ejercicios académicos de pizarra, pero que realmente no tienen esa contundencia, ¿no?, de la realidad que te estás jugando ahí, ¿no?
totalmente. Entonces, tú desde ese punto de vista dices que empiezas a invertir en un periodo de bonanza, o sea, digamos que sales a navegar con el viento a favor en el periodo 2002-2006. ¿Cuáles Correcto. fueron tus primeras inversiones concretas? Es decir, ¿qué forma tuviste de entrar en el mundo de la inversión? ¿Empezaste haciendo compra de acciones particulares en directo, invirtiendo a través de fondos? Un poco, ¿cuál fue tu forma de entrar? Mira, me lo he estado mirando porque pensaba, digo, igual sale la pregunta. No me acuerdo de los valores exactos. Fue compra de valores, de acciones. Me acuerdo Ujú. que tenía una cuenta de valores en el Santander, que era la cuenta, digamos, que nos facilitaba cuando entrábamos en la universidad, pues nos daban un carnet que podía ser Visa, que encima pues teníamos una cuenta de valores ahí. Y me acuerdo pues de valores como Indra, Gas Natural y Repsol, creo. Y no Ujú. por nada, sino porque eran algunas de las compañías de las que habíamos hablado en clase. O sea, no por nada más, ¿sabes? Ujú. Trabajamos con el método del caso, entonces a veces cuando pues, salía un de esto, pues, pero vamos, no era una inversión consciente ni mucho menos. Sí que empezaba en la universidad, me acuerdo que te he mencionado a Eusebio Díaz Morera, que es uno de mis grandes maestros, Marga Rigasait, por supuesto. También me acuerdo de haber leído mucho a Walter Sherk, que es un inversor Ujú. interesantísimo aquí en Barcelona con muchísima, muchísima trayectoria y que cuando yo estaba en la universidad escribía unos artículos de estos de 2 páginas enteras en el periódico grande, en La Vanguardia, en el suplemento Dinero, donde explicaba muy bien tanto tesis de inversión como método, ¿vale? En aquel caso muy simple, pero explicaba muy bien el PER y entonces, pues digamos, un poco la puerta de entrada a este mundo, ¿no? Ya te digo, un poco lo que escuchaba en casa, con más la suerte que he tenido de estar rodeado de personas que han sabido mucho, pero ya te digo, dicho esto, la inversión consciente empieza cuando me incorporo con Mark. Ujú. Y hasta entonces, por ejemplo, pues Warren Buffett, Benjamin Graham, un poco los padres del value investing, ¿era algo que ya habías leído algo o te era completamente ajeno? El Intelligent Investor me lo había leído durante la universidad. No sé si además, es que me suena, no sé si me lo leí en mi periodo de China, que cuando estuve en China, aquellos 7 meses, me leí Socialismo de Mises, me leí Dinero, Crédito Bancario de Huerta de Soto, que luego me lo he leído varias veces, y también creo recordar, si no por ahí, cerca, ¿no? Pero, a ver, yo también la verdad es que tenía varios intereses y es curioso porque me leí antes libros, por ejemplo, como Mandelbrot Ujú. o temas más que por ejemplo, Buffett, me había leído más pues todo lo que es Poker Slayer de Michael Lewis, me gustaba durante una época, me gustaba seguir las cartas, o siempre había seguido las cartas que publicaban pues desde DM. Es verdad que Charlie Munger sí que ya había leído algo, sobre todo porque piensa que recuerdo, te estoy hablando de recuerdos, pero en algunos blogs yo recuerdo que Mark en El abrazo del koala hablaba de lo que se decía en las juntas de Bekircher. Luego también a través de Pablo, pues descubro, Pablo Martínez Bernal, descubro la figura más de Warren Buffett. Pero es verdad que llego a través, por ejemplo, a Warren Buffett llego a través de Juan de Mariana, cuando empezó en sus inicios. Me acuerdo que poco a poco se fue ahí generando también, en paralelo a los temas de más escuela austríaca, entre comillas, aspectos más de Value School. Pero te he de reconocer que ha sido hasta fechas relativamente tardías, como 2012-2013, que no he ido viendo, oye, pues mira, es que igual que en economía y escuelas, pues en el mundo de la inversión, pues, ¿sabes? También hay, ¿sabes? Ujú. No, de forma más consciente, ¿eh? Porque básicamente por conocer más, pues cosas que no sé, que no fueran gestión de, digamos, de carteras discrecionales y selección de compañías, que era lo que estaba más familiarizado. Ujú. Y otra lectura temprana es Peter Lynch, que ahora no me salía el nombre. Ujú. Ujú. En castellano es Batiendo a Wall Street. No me salía Sí, 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 sí. que Ujú. yo lo sigo viendo un libro totalmente vigente y que, bueno, tú lo conoces, es un libro muy, muy centrado en la micro
y bueno, sí, ya te digo, totalmente vigente por las advertencias a nivel micro que te hace a la hora de analizar compañías. Sí, sí, sí. Genial. Entonces, digamos que pasa ese periodo de navegación benigna en el periodo 2002-2006, llegamos a 2007 y 2008, que cuando estás en Roland Berger. ¿Cómo vives tú, cómo vives en primera persona la gran crisis del 2008-2009, ¿no? Buena pregunta. Yo me acuerdo que la crisis, entré en Roland Berger en septiembre de 2007, con lo cual todavía estaba viviendo los años de negación de la burbuja, son los años de todavía tiene que venir la segunda legislatura de Zapatero. O sea, recuerdo a nuestros oyentes que aunque la crisis fue en 2008, España no advierte o no cambia el rumbo de su política económica hasta mayo del año 10, con lo cual yo tengo ahí, pues la verdad es que trabajaba 14 horas al día, los 7 días de la semana. Yo creo que durante mi tiempo en Roland Berger quizás tenía un fin de semana al trimestre y el fin de semana consistía en tener el domingo libre, con lo cual fueron años muy intensos. Me pasé mucho tiempo fuera, trabajando en Estados Unidos. Con lo cual, y muy centrado en mi quehacer profesional, con lo cual la verdad es que no tenía tiempo, bueno, no tenía tiempo prácticamente ni de leer, ni de hacer nada más que no fuera a trabajar. Luego es verdad que abro otro periodo más interesante, que es cuando paso de consultoría estratégica a banca de inversión. Son unos años, entre comillas, divertidos, y ahí sí que es un proceso de formación muy intenso para mí, que es el ver la crisis desde una pequeña boutique de Money, en donde pues, nos tocó hacer desde fairness opinions para ampliaciones de capital, ver de cerca cómo el sector inmobiliario español se reestructuraba, todos los excesos que veníamos del ciclo anterior. En aquella época es cuando también empecé a escribir algún artículo en El Economista. Además me acuerdo porque yo creo que el primer artículo que escribí, yo creo que fue en 2011, el 8 de febrero del 11 o por así, que hablé del riesgo país de la economía española, porque eran los primeros momentos en los que se empezaba a despuntar con fuerza y a que la prima de riesgo fuera un problema, y escribí sobre la prima de riesgo de la economía española, y luego escribí 3 o 4 artículos más en El Economista durante ese periodo que estaba en banca de inversión, y no me era incompatible hablar de, digamos, el estado general de la economía española. Luego, cuando en 2011 entro en Bluecap y paso a trabajar directamente en las trincheras del sector financiero, además en temas que impactaban directamente con el departamento de riesgos, es decir, cómo los bancos, entre paréntesis, incorrectamente hacen un approach al riesgo de crédito de sus carteras, pues claro, ya tenía una incompatibilidad total por escribir, por la sencilla razón de que si podía escribir algo interesante no lo podía contar, y si podía escribir era para decir cosas no interesantes, con lo cual no tenía sentido. Pero ahí sí que fue ya te digo, fue un proceso, fue un momento bonito, porque vi parte de la reestructuración del sistema de cajas desde la trinchera de los propios bancos, los errores que se cometieron a la hora de digamos, sentimentalizar el debate que se hizo con la deuda, que lo vimos a nivel macro con Grecia, pero a nivel micro también se vio con los rescates a la banca, cómo desde el poder político, en mi opinión, no se supo articular un mensaje claro de cuál era la situación, es decir, de explicar a la ciudadanía en qué momento estamos y qué hay que hacer para salir de este atolladero. O sea, no se comunicó bien, entonces todo eso dio creo que mucho alpiste para el ruido, la confusión y finalmente para el populismo, que si se hubiera abordado los problemas con altura de Estado y se hubieran diagnosticado los problemas con más acierto, yo creo que nos hubiéramos ahorrado luego muchísimos problemas. Pero fue, ya te digo, digamos que la actividad profesional era tan intensa que digamos, mi labor como inversor particular se limitaba a yo tener una pequeña cartera de fondos en EDM y alguna acción mía particular como inversor, pero valores bien típicos. Yo, por ejemplo,
soy inversor de Google desde 2010 o 2009, desde el primer bajón que compré algunas acciones, también aproveché para comprar Amazon, porque además justo recuerdo que tuve en algún momento un bonus. Entonces entré en varias compañías y luego he ido, evidentemente, entrando y saliendo cuando he tenido necesidad, porque también he hecho otras cosas, pero te diría que siempre un espectador. O sea, no porque digamos que el grueso de mi actividad profesional me tenía totalmente absorbido y era simplemente un cliente de diversos fondos, ¿no? No sé si llegué a tener, porque la verdad es que no lo recuerdo, porque los conocía y los seguía, pero no sé si llegué a ser inversor de Bestinver, creo que no, cuando estaba Paco, la verdad es que creo que ni llegué tiempo a hacerlo. Y luego sí que es verdad que cuando en 2013 decido abandonar el mundo de la consultoría y la carrera directiva para pasar al mundo de convertirme en analista de compañías para el equipo que lidera Marc Garrigasait, entonces sí que ya, pues de manera más consciente, he procurado que no se diera aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Y me he procurado más de tener mi cartera. Ujú. Vale, o sea que básicamente la experiencia traumática de la crisis la pasas estando trabajando, eso que decías, 14 horas al día, ¿no? Y casi ni te enteras, ¿no? Que supongo que, bueno, por las noticias, lo comentaréis en la oficina, porque esto era como el 11 de septiembre, Claro, no, son no. eventos. La quiebra de Lehman, por ejemplo, todo el mundo más o menos recuerda ese día que estaba haciendo, ¿no? Cuando salen todas las noticias, Lehman acaba de Totalmente. quebrar, AIG rescatado, General Motors rescatada, o sea, es que aquello fueron unos meses convulsos donde el mundo estuvo al Al borde borde del del abismo, ¿no? abismo. Financiero. Totalmente, Ujú. no, y aparte fueron años de muchísima lectura, o sea, yo me acuerdo que estuve, por ejemplo, me pasé prácticamente todo el año 10 y mitad del año 11 en Londres, trabajando para el Santander, trabajando, y el fin de semana, pues leyendo, leyendo, leyendo. Me acuerdo que, bueno, es que a mí en un Waterstone no puedo estar más feliz. Y bueno, también yo creo que son en los momentos de crisis, son los momentos, o sea, si algo es triste de esta última crisis, es que lo lógico es que en momentos de crisis se acentúe el aprendizaje, o sea, son momentos de aprender. Y para mí el gran dolor o desazón que a veces tengo con la última gran crisis es que ha sido una crisis que ha provocado un enorme dolor a nivel de paro, a nivel de gente que lo ha estado pasando mal, a nivel de estrechez en los salarios que todavía a día de hoy muchos de ellos no se han recuperado. Y en cambio, pese a lo muy dolorosa que ha sido, no hemos sido capaz de afrontar los verdaderos problemas que tenía la economía española y las economías occidentales en general a nivel de desequilibrios estructurales en el déficit público, desequilibrios estructurales a la hora de generar competitividad y productividad y que ésta beneficie al conjunto de los ciudadanos, es decir, que nos beneficiemos de un coste de la vida que tendría que ir a menos, no más. En fin, toda una serie de cuestiones, muchas de ellas no menores, que parece mentira que con la dureza de la crisis hayamos aprendido tristemente tan poco, ¿no? Pero Ujú. bueno, en Sí, parte por porque esta falta que tú sabes, en esta falta de skin in the game. O sea, evidentemente a nivel individual, todos aquellos gestores que tenían skin in the game y que cometieron errores porque no la supieron ver o porque fueron imprudentes en la gestión de la crisis, yo, por ejemplo, no quiero barrer para casa, pero cualquiera que se mire los resultados de Koala durante la crisis, que además lo digo porque precisamente como no estaba, pero por ejemplo Marc hace años extraordinarios en el 2008, 2009, 2010, ¿no? Aquello que dice Taleb, que los cisnes negros tienen un componente muy importante de subjetividad, ¿no? El ejemplo tonto del pavo, o sea, de aquello de los 100 días y que en acción de gracias te cortan el cuello, a ver, para el pavo es un cisne negro, pero para el carnicero oye, es lo que toca hacer aquel día, ¿no? Entonces, ese componente subjetivo, hay muchos gestores y muchísimas personas que a nivel individual hemos aprendido de esta crisis y que seguramente saldremos fortalecidos porque salimos con unos aprendizajes, seguramente inconscientemente se han desarrollado mejores hábitos financieros, pero a nivel colectivo, todo lo que es el sistema bancario y de bancos centrales, seguimos sin abordar las reformas estructurales que después de esta crisis nos hubieran podido alumbrar un sistema un poco más antifrágil, ¿no? Y sin embargo, hemos optado por un extend and pretend
peligroso, costoso y que tú antes hablabas, ¿no?, de que en 2008 estuvimos al borde del abismo. Bueno, volvemos a caminar hacia el abismo, ¿no? No digo que sea inmediato, ni que vayamos a un ritmo fuerte, ni que el destino esté escrito, pero el rumbo de los asuntos monetarios no es nada halagüeño, ¿no? Estamos como se dice, estamos en un callejón sin salida y parece que muchos todavía, pese a saber que estamos en un callejón sin salida, siguen avanzando por el callejón sin salida como si eso fuera, como si ese callejón, simplemente por el hecho de transitar, de repente, ¿sabes?, se fuera a convertir en un bocacalle, ¿sabes?, en una salida a una bonita avenida, cuando esto no es así, ¿no? Pero bueno, por cerrar el capítulo de la crisis, que yo en parte la viví desde Madrid en banca de inversión y luego ya más en Londres con el Santander durante una primera etapa y luego en CaixaBank en un año también muy bonito, desde mediados de 2011 hasta mediados de 2013, desde CaixaBank en un proceso de reconversión, una de las cajas bueno, que ha sido capaz de sobrevivir con muchísimos cambios, pero pillé un momento muy interesante donde estaba el tándem Fine-In y a nivel empresarial y del sector bancario, pues muy bonito, porque la verdad es que el sector bancario a mí siempre me había interesado y había leído muchísima historia de la banca y ahora es un problema porque, claro, con tipos cero, pues la banca propiamente dicho ha dejado de existir. Y de hecho yo muchas veces lo digo, o sea, a mí que de pequeño me hubiera gustado ser banquero y que lo veía como una cosa muy retante porque la banca es un agregador de riesgos. Entonces, como agregadora de riesgos, la banca o la banca que yo idealizaba, la banca que yo había estudiado del siglo XX, era una banca transformadora. O sea, la banca te financia el ferrocarril, la banca financia los grandes canales, la banca ha ido financiando las grandes oleadas tecnológicas y de transformación. En tiempos presentes y debido al desaguisado de los bancos centrales, las últimas grandes transformaciones, Amazon, Google y demás, yo creo que es la primera gran generación de compañías disruptoras que no tienen nada de financiación bancaria. O sea, que los bancos se han quedado atrás por las normas de Basilea y por un montón de elementos que podríamos citar aquí, pero que tampoco quiero aburrir, pero básicamente ahora pues o compran bonos del Estado o financian hipotecas, ¿no? Y con ese esquema tampoco puede retribuir la captación de depósitos. Entonces, el ahorrador se encuentra que la banca, que era el canal tradicional por el cual pues coordinábamos el ahorro con la inversión, pues ha dejado de cumplir ese papel que ahora cumplimos, pues por ejemplo, gestores independientes como nosotros, ¿no? Yo muchas veces a esta conversación, Juan, que seguro que más de uno nos hemos encontrado, los que estamos en el gestor, yo cuando quedo con mis amigos del cole, siempre me dicen, jo, Luis, tú, o sea, si tengo que explicar yo mi trabajo, no me dejan ni hablar ni un minuto, porque me dicen, no, Luis se dedica al dinero, a jugar en bolsa. Y yo les digo, cuidado, yo me dedico a una cosa muy delicada y muy importante, que es custodiar el ahorro de mis clientes y proteger el ahorro de mis clientes. Lo que exige colocarlo de una manera que este ahorro proteja el poder de compra y que podamos proteger el poder adquisitivo del ahorro que tanto cuesta generar en la economía a nuestros clientes. Y a eso me dedico. El problema es que antes esto lo podías hacer pues con cuentas a la vista, con imposiciones, incluso con bonos de poco riesgo, y hoy se te obliga al inversor ahorrador que se resiste a con ese ahorro que tanto cuesta conseguir y que seguro que todos nuestros oyentes hoy saben lo mucho que cuesta en el mundo real conseguir y que un cliente pague las facturas y conseguir generar ese ahorro, pues oye, que se resisten a que luego ese ahorro se devalúe por este tsunami de la inflación. No confundir con el IPC, sino me refiero a la inflación monetaria de impresión indiscriminada de billete, de moneda, por encima de la tasa natural de ahorro, lo que tarde o temprano se te traduce en una inflación de activos o burbujas o en cualquier parte de la economía, porque a lo largo de la historia y de los ciclos el dinero se va filtrando por diferentes ranuras, pero básicamente hace que bueno, pues tiremos atrás y no veas cómo se te devalúa el efectivo, ¿no? O sea, por ejemplo,
Esto se ve mucho preguntemos a cualquiera, preguntemos a nuestros padres por cuánto compraron una casa en su época, hace 25 años, cuánto les costó. Y cuando les costó no es que fuera barata, es que en aquel momento la casa ya era cara. O sea, mis padres, creo recordar que el primer piso que se compraron en Barcelona era 25 años o así, igual les costó 8 millones de pesetas. Y para ellos era un esfuerzo enorme. ¿Cuánto vale ahora ese piso a día de hoy? ¿Qué vale? ¿Qué puede estar valiendo? 800.000 euros. Claro, tú dices, ¿se ha revalorizado la casa o se ha devaluado el dinero? Y Ujú. simplemente la casa es la misma, pero ahora necesitas poner muchos más billetes para comprar esa misma casa, ¿no? Entonces, Mm. eso es un ejemplo tonto, ¿no? Pero remarca la Sí, sí, no, importancia pero de efectivamente, algo eso, por ejemplo, en el oro se ve muy claro, ¿no? El oro, total, $35 la onza, 1971, y ahora pues está, ¿cuánto? Ha llegado hasta ahora 1.800 y hasta 1.300. totalmente. Ha subido muy con, rápido y ahora se está tomando. o el petróleo también, que leí un artículo interesantísimo de Nick Szabo, que es una de las personas clave en la Sí, creación de Bitcoin, y bueno, precisamente me dio una perspectiva que nunca le había dado esa, porque además la explicación convencional que siempre se hace en las universidades sobre la subida de precios del petróleo a partir del 73, y entonces él explica cómo, claro, la subida de precios del petróleo no es simplemente una cuestión de reducción de la oferta de petróleo por parte de los países árabes, como represalia a la guerra de Yom Kippur, sino sobre todo también el hecho de que ya estamos fuera de Bretton Woods en el 73. Entonces, totalmente. el petróleo se convierte en una commodity semi-monetaria y es una forma de decir, oye, me voy a proteger mejor frente a un dólar que cada vez va a valer menos si tengo mis inversiones en petróleo que si las tengo en dólares, ¿no? Absolutamente y fantásticamente explicado. Es exactamente esto, ¿no? O sea, aquí, y no nos hemos de alargar, ¿no? Pero el gran problema o uno de los grandes ausentes en el debate económico hoy es no entender que el dinero tiene tres funciones. Podríamos hablar de más, ¿no? Pero básicamente tiene tres. Unidad de cuenta, medio de intercambio comúnmente aceptado y depósito de valor. La gran trampa es que esta última, esta tercera, siempre la ignoramos, ¿no? Entonces, ahora lo complicado es que en un entorno incierto, ¿vale? Volvemos a Hayek. En un entorno incierto, perdón, los humanos generamos instituciones para defendernos, ¿no? Entonces, tienes el idioma, el lenguaje, el respeto a la propiedad, los contratos y el dinero. El dinero no es más que una institución que surge por la necesidad de ahorrar, de articular el ahorro y de proteger, depositar. Cuando los hombres empiezan a tener excedente, a partir de la revolución agrícola, hace 13.000 años más o menos en el valle del Tigris y del Éufrates, bueno, se empieza a articular y empieza a surgir la necesidad de ese ahorro poderlo acumular. Y surge, bueno, a cabo de muchos, muchos, muchos años de prueba y error, la evolución, la teoría evolutiva de las instituciones se va perfeccionando hasta que el oro es escogido desde hace aproximadamente unos 5.000 años como la forma más genuina de dinero, ¿no? Sabes que hay la cita aquella tan buena de JP Morgan, que además es una cita que él dice en sede parlamentaria, porque él está en un hearing debido al pánico de 1907 y en un momento de la transcripción JP Morgan dice gold is money and nothing else, como dejando claro que lo único que era dinero, ¿sabes? En aquel momento que ya que había papel y demás, pero ¿no? De esta idea de hard asset, ¿no? Tan importante y tan olvidada. Sí, sí, sí. Bien, entonces, nada, volviendo a lo que sería tu evolución en el mundo de la inversión, ya desde que empiezas a colaborar con Margaret Aside en estos últimos 5 años, por si es por cerrar este bloque y que nos digas un poco, haciendo tu skin in the game, pues cuál sería ahora mismo tu cartera actualmente, básicamente, así en términos porcentuales, un poco tu cartera de inversión, ¿cómo la tendrías estructurada? Perfecto, además esta pregunta sí que como te conozco, digo, esta seguro que me caerá y la tenía preparada. Yo la verdad es que tengo una cartera un poco sesgada y que tampoco puede ser modelo de nada, precisamente porque tengo muy sobreponderados mis productos, ¿no? Pero digamos que al margen de unas inversiones de private equity, de startups,
que he hecho por conocer a gente y que me he metido en algún fondo, nada, una cosa seleccionada y menor, y digamos lo que es mi fondo de pensiones, te diría que prácticamente un 50% de lo que tengo en bolsa, que más o menos tendré, ahora estaré rozando un 70% invertido en bolsa, un 30% en liquidez, prácticamente más de la mitad es Japan Deep Value, un 20% es Koala y un 30% es Panda, más o menos, a grandes rasgos. Un patrimonio que, bueno, pues que es el que es. Y luego, esto por la parte de fondos, y luego es verdad que me gusta practicar y experimentar con ideas y demás, y por mucho que lo digas, a veces hay que hacerlo, ¿no? Con lo cual tengo pues una pequeña cartera de acciones con las que, digamos, pues me gusta entrenarme, jugar entre comillas en el sentido de que es una cartera en donde no tengo que consensuar con nadie y que yo puedo un poco, pues, en paralelo a todo lo que estoy haciendo, pues en Koala, Panda y Japan, como digamos parte de un engranaje mucho mayor en donde hay un gestor que es Mark, que además pues tiene una dilatadísima experiencia en los mercados que arranca en 1987, o sea, un poco como igual que el logo de Wall Street, ¿vale? Con el octubre de 1987, pues aparte de eso, pues yo también, digamos que siguiendo mi formación y con la aspiración, quién sabe, de algún día de ser yo el propio director de orquesta de algún fondo, si surgiera, tampoco es algo que ni me planteo y demás, pero sí que pues tengo pues mi carterita de acciones en donde pues voy siguiendo cosas, ¿sabes? Y así también yo creo que lo que decías tú, ¿no? Es la manera de aprender realmente, ¿no? Uh-huh. Y aparte de lo que sería acción, o sea, en tu asset allocation, en tu lo que es tu distribución de activos, entonces tu visión es, en tu situación actual, obviamente, luego hablaremos un poco de lo que serían consejos generales para cualquier tipo de, bueno, para un inversor de carácter un poco más general, pero en tu caso particular, por ejemplo, ese asset allocation está todo exclusivamente centrado en acciones, o sea, no tienes, por ejemplo, nada de renta fija, No no tengo tienes nada nada de de... renta fija, tengo, ya te digo, un buen fondo de Venture Capital por gente que conocía de toda la vida y esto es así un poco personal, pero yo me casé hace 3 años y una de las cosas Uh-huh. que le dije a mi mujer justo 2 días antes de casarnos, aquello, la última cita que tuvimos, una de las cosas que le dije es que yo no me quería hipotecar, ¿no? Que no quería, no me apetecía tener deuda, un poco así en el momento, ¿sabes? Por hacer un poco de disclaimer. Uh-huh. Y precisamente, pero sobre todo le enfatizaba por la importancia de estar bien invertido, de bien invertido. O sea, tengo algo de inmobiliario bien seleccionado a través de plataformas que te permiten invertir algo en inmobiliario, bien comprado, hace ya 2 años o 3 que no invierto en inmobiliario porque creo que estamos ya en un momento un poco caliente. Luego estoy en dos startups, más el fondo este de Venture Capital. Tengo algo de bitcoins que he ido acumulando desde hace tiempo y los tengo allí. Tampoco nada relevante en mi cartera, pero sí que sobre todo más como experimento, como ejercicio intelectual. Ya desde 2014 que empecé a informarme del Bitcoin, pues me ha parecido un tema apasionante y siempre lo he abordado más desde la libertad financiera que no desde el mundo propiamente de la inversión. Y te diría que esto sería, tengo un poco de oro físico también y creo que con Uh-huh. esto ya tengo todo el O sea, disclaimer hecho. vale, vale. O sea, que tienes oro y tienes Bitcoin. Pues si te parece, vamos a hablar un poco de eso también, porque me parece un tema apasionante, ¿no? Además, creo que has tenido la oportunidad. Para mí hay un libro que ha sido, en mi visión personal, clave para entender muchísimo mejor qué es lo que podría aportar Bitcoin, que ha sido El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, un libanés, además con prólogo de nuestro admirado Nassim Taleb. Y creo que has tenido la ocasión de conocer personalmente al autor. ¿Puedes comentar un poquito más cómo ha sido conoceros? Sí, mira, ahora te comento, a ver, nos conocemos como tú y yo, ¿eh? Simplemente Uh-huh. virtualmente. Solo que mira, estoy haciendo mis deberes y cuando me preguntas, me anoto la pregunta, ¿sabes? Como el alumno disciplinado y no quiero dejar nada por contestar. Y me decías, antes de saltar a lo de Bitcoin, me decías, para la gente que nos está escuchando, dos cosas que te parezcan especialmente importantes, ¿no?
a la hora de invertir, ¿no? Yo siempre digo, y además lo digo a mis clientes, que mucha gente dice que a veces o puede existir esta idea de que ganar dinero en bolsa es gratis. Esto es una mentira y es una falacia. Y quien lo diga, no solo se está engañando él, sino que peligrosamente puede engañar a un tercero. Para mí, ganar dinero en bolsa o estar bien invertido o invertir bien o sacarle provecho a nuestro ahorro, es decir, poner la fuerza del interés compuesto a trabajar, exige un trabajo en dos dimensiones. Por un lado, hay un esfuerzo intelectual, ¿vale? Antes hemos mencionado que invertir te convierte, me da igual, incluso si quieres invertir en bonos, te convierte o en empresario o en banquero, ¿no? Entonces, este esfuerzo intelectual lo digo en el sentido de que el inversor tiene que hacer un trabajo que además para mí es personal e insustituible por entender lo que está haciendo, ¿vale? Es decir, es la mejor gestión del riesgo que podemos hacer, saber dónde invertimos. Entonces, claro, el mundo financiero es un mundo singular y complejo, con lo cual ahí, por eso hablo y pongo la palabra de esfuerzo, por eso la lectura es tan importante, por eso también el ejercicio de prueba y error es tan importante, o escucharse este tipo de podcast, ir recogiendo opiniones de gente con criterio y formarte tú una opinión informada para convertirte en un inversor consciente, ¿no? Que dicen en Value School. Esto es un tema. Uh-huh. Y luego, que todavía no ha salido en la conversación, pero es un elemento clave para la rentabilidad de los inversores, exige un esfuerzo, además enfatizo que enorme, emocional, ¿vale? Entonces, este esfuerzo emocional yo creo que tiene así, a su vez, como dos elementos, ¿no? Hay un elemento ex ante, que es hacer un ejercicio de conocernos nosotros mismos, es decir, conocer cuál es nuestro perfil de riesgo como inversores, cuál es nuestra curva de sueño, qué riesgos somos capaces de tolerar. O sea, imaginaros que estamos en un precipicio en la Costa Brava, ¿vale? Hemos de saber si nosotros somos el que se tira desde 2 metros o somos del que se tira desde 12 metros haciendo la voltereta, ¿vale? Hemos de saber en qué situación nos sentimos a gusto y actuar de manera acorde, ¿no? Entonces, y eso luego, una vez invertidos, hemos de entender, por eso, para mí, lo segundo está relacionado con lo primero, porque muchas de las veces el dolor emocional que siente un inversor no es un dolor emocional extraño. El problema está en que si no se han hecho los deberes en el primer paso, no se ha hecho el control intelectual de dónde estoy invirtiendo, qué estoy haciendo, cuáles son las implicaciones, a qué me estoy exponiendo y, oye, una vez si uno conoce, es la primera herramienta que tenemos para ayudarnos en el control emocional. Cuando no sabemos lo que estamos haciendo, cuando venga un periodo de pánico, prácticamente va a ser imposible que no empecemos a dar bandazos y nos convirtamos en inversores frustrados porque no hay manera de que consigamos sacarle el rendimiento que queremos a nuestras carteras, ¿no? Entonces, este era el tema que a veces me voy con las ramas porque tampoco, a veces es difícil condensar las respuestas, ¿no? Entonces, ahí cierro esa pregunta, que si luego bueno, si quieres, sí. Sí, no, es súper interesante lo que has dicho ahora. Si quieres, antes de que efectivamente vayamos a la siguiente que te había hecho, esto que has comentado me parece extremadamente importante, ¿no? Y efectivamente, te quería preguntar, porque claro, mi experiencia personal también me dice que muchas veces tendemos o sea, por mucho que apliquemos la racionalidad, es muy fácil tener epifanías, es muy fácil quedarnos deslumbrados intelectualmente, ¿no? O sea, supongo que a ti, tú eres una persona que te percibo apasionada, ¿no? Por cómo comunicas y tal. Y a mí también me pasa un poco lo mismo. Entonces, yo recuerdo en mi trayectoria personal, pues eso, que el descubrimiento de ciertos autores, Hayek en su día, haciendo la tesis doctoral, me dejó absolutamente fascinado. Por supuesto, Nassim Taleb. O el propio descubrimiento de Bitcoin, ¿no? Son cosas que te surgen de repente, te emocionas, te apasionas y esa parte que tenemos más emocional nuestra nos puede llevar a tomar decisiones a veces demasiado en caliente, ¿no? O incluso, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, yo soy un apasionado del vino y de repente, pues cuando descubres el mundo del vino te empiezas a comprar un cierto tipo de vinos, acumulas muchísimo la vinoteca y luego, a lo mejor 4 años más tarde, descubres, oye, pues mira, este perfil de vino, ¿sabes? Ahora ya me aburre más, tal, y entonces te das cuenta de que quizás compraste demasiado el mismo perfil, o sea, que no te diste como un poco de tiempo, ¿no? Entonces, te lo digo porque efectivamente el tener la capacidad, de poder tomar nuestro tiempo para que, aunque hayamos tenido una epifanía, aunque hayamos sido deslumbrados, esto lo podamos digerir y que no lo traduzcamos en inversiones de forma inmediata, es algo muy importante, ¿no?
Yo, por ejemplo, te lo digo también con una experiencia personal reciente que tengo, ya digo, la entrada en Bitcoin en mi caso ha sido bastante reciente y lo que he descubierto, por ejemplo, y que todo el mundo te recomienda, oye, prueba con testnet, que es la red de pruebas, nunca hagas ninguna operación sin probar antes testnet, no sé qué. Lo que he descubierto, por ejemplo, es que una cosa que te genera nueva, que te puede generar ese vértigo que decías tú de saltar en la Costa Brava desde 12 metros de altura, es que te das cuenta que en Bitcoin la lógica, o sea, la cuestión no es de no tener claro si quieres invertir en Bitcoin o no. El problema que tienes luego es, una vez que ya has invertido, cómo lo custodias, cómo le das la seguridad que necesita, que no tiene nada que ver con la seguridad convencional en un banco, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte te va a generar emociones nuevas que una persona que se ha metido demasiado rápida en ese ámbito, de repente se puede encontrar con cosas que no se esperaba, ¿no? Y no sé, Totalmente. escuchado de ti me ha sugerido esto, ¿no? Es decir, que a lo mejor, efectivamente, la gestión de nuestras emociones pasa incluso también por frenarnos cuando tenemos epifanías o cuando algo lo vemos muy claro y que nos puede llevar a tomar decisiones en caliente que a medio plazo pueden ser peligrosas. Totalmente, totalmente. Mira, yo varias observaciones que me vienen así a top of my mind, ¿eh? Una, yo he reflexionado mucho sobre este tema y una de las cosas curiosas de mi profesión, y lo hemos comentado en el equipo muchas veces, es que los servicios profesionales que nosotros estamos ofreciendo no se pueden vender. Te tienen que venir a buscar. O sea, la banca, vuelvo a mis orígenes, entre comillas, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando tú lees la biografía de Sigmund Warburg o Chiffré o te lees los banqueros renacentistas, románticos catalanes como Remisa o la gran banca como un Luis Valls o Ignacio Villayonga, Rafael Termes, el banco, la gran función de la banca era la negación del crédito, porque tu Ujú, responsabilidad estaba con tus impositores. Tú tenías que salvaguardar ese ahorro, por lo tanto tú solo puedes dar crédito a quien estés archiseguro que te lo va a devolver. Esto exige que los bancos sean ¿sabes? Oye, como una mujer muy recatada, ¿no? De decir siempre que no, ¿vale? Siempre que no. ujú, O negación del crédito, que además es una función social muy importante porque evitas que ese ahorro que ha costado tanto en acumular se pierda, ¿no? Entonces, si ahora nos vamos, acuérdate de lo que decíamos antes, ¿no? De que ahora esta función de custodiar el ahorro y darle retorno ya no lo hacen los banqueros tradicionales, la banca retail, sino que lo estamos haciendo los gestores de inversión y la gente que estamos con fondos y demás, ¿no? Entonces, impera la misma lógica, ¿no? Entonces, yo muchas veces, cuando me viene un cliente muy entusiasmado por invertir, le digo, llámame de aquí 3 meses. Por si acaso, ¿sabes? De dar vale. tiempo, o sea, si veo que realmente hay un entusiasmo, sobre todo cuando te pasa con amigos, ¿no? Que los amigos, pues encima, pues pueden tener un muy buen concepto de ti porque son amigos tuyos, es gente que igual pues ha leído tu libro de China o lo que sea, que te tiene tal, entonces tú puedes hacer una conferencia o puedes hacer cualquier cosa y enseguida te llaman y, Luis, quiero invertir contigo. Y yo digo, o quiero meter dinero en el Japan. Y muchas veces mi técnica, obviamente muchas veces ni siquiera lo dices con el cliente, pero es demorar un poco el proceso, ¿sabes? O sea, esperar a que el cliente te llame 2 o 3 veces para asegurarte de que realmente está convencido de que quiere invertir y que no simplemente ha sido como tú decías, ¿no? Como un calentón, ¿no? También quería hacer un poco la pincelada por clarificar, ¿eh? Porque, o sea, cuando hablabas de lo de la pasión, o sea, la pasión no te hace un mal inversor, porque al final la pasión yo creo que te puede dar, lo que te puede dar es que tú canalices muchas energías, ¿no? O sea, y tú te puedes enamorar de alguna cosa, de una posición y tal, y eso tampoco necesariamente te tiene que nublar el juicio como tú te puedes querer mucho a tu hijo y no ser un mal padre, ¿no? O sea, y no consentirle. Lo que sí que hay que tener es, uno tiene que, para mí, la clave es uno tiene que conocerse a sí mismo, que es un ejercicio que muchas veces yo creo que ignoramos. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ahora me ha venido a la mente mientras te escuchaba, ¿no? Pero uno de los grandes libros de Behavioral Economics es Las Meditaciones de Marco Aurelio. O sea, déjate de taler y de tonterías, porque al final tú lo que necesitas son libros que te ayuden a entender la condición humana. Otro gran libro de Behavioral Economics son las grandes novelas rusas. Tú léete a Tolstoy, léete a Ana Karenina o Guerra y Paz.
estúdiate la psicología humana y cómo juegan y cómo... esto para mí tiene un aprendizaje o tiene una curva de aprendizaje muchísimo mejor que si te lees los libros de Thaler, que no son mis favoritos. A mí podríamos hablar de otros, pero bueno, pero me entiendes, ¿no? El punto, o las novelas de Sándor Márai, que es una persona que quizás es quien mejor ha conseguido con la pluma plasmar las emociones sobre el papel. ¿Por qué lo digo? Porque al final lo importante es conocerte a ti mismo y luego, una vez tú entiendes los mecanismos y cómo juegan, pues oye, desarrollar oficio, ¿no? Desarrollar oficio, igual que cuando tú estás, yo qué sé, en las cosas que le gustan a Taleb, ¿no? Lo tangible. Si tú eres fontanero y tú sabes que con cierto tipo de obras siempre se te acaba, que pones poca silicona en este tipo de grifo y tal, a lo largo de los años aprendes a que tienes que poner 2 filtros de silicona, me invento, ¿no? Para que realmente ese baño luego tú te vayas y no gotee, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo largo de los años has desarrollado un aprendizaje de que si solo ponías una capa de cola, al final, al cabo de una semana, volvían a haber goteras y te llamaba el cliente insatisfecho, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando tú aprendes a controlar esos miedos o esas euforias, yo creo que se genera lo mismo, lo mismo. Como estamos invertidos y tenemos la capacidad de, con ese skin in the game, aprender, pues, y yo lo veo, por ejemplo, con iba a decir mis jefes, pero es que es así, con mis jefes y con la gente que lleva más tiempo en los mercados y que ha hecho bien el trabajo, pues normalmente la gente se podrá imaginar que toda esta gente que ha estado trabajando en bolsa, rodeado de números, todo el día el teléfono sonando y tal y cual, que pueden ser gente muy nerviosa. Y al revés, yo con la mayor parte de gestores que conozco, de cierta edad y con los que he tenido la suerte de aprender, resulta que es gente muy tranquila. En parte seguro que es gente muy tranquila por el ADN, porque tienen la suerte de tener un carácter sosegado, que no quiere decir que no sean apasionados. Marga Rigasait o Paco Paramés o tantos otros inversores son unos apasionados de lo que hacen. Pero esa pasión por lo que hacen no les impide ser gente tremendamente tranquila, tanto en los momentos de euforia como en los momentos de pánico. Y yo creo que es una tranquilidad, lo que te decía, que en parte seguro que es innata o proclive, pero yo creo que cualquier ahorrador inversor que nos esté escuchando también puede desarrollar, sin duda.